Nosotros, como seres racionales en teoría, somos subjetivos. Pero, si lo que pretendemos es formar, y eso lo saben los docentes, tenemos que dar datos objetivos. Y cuando intentemos dar datos objetivos, nuestro criterio personal no debe teñir la información que hay que transmitir. ¿Sí? Yo sería un mal profesor de religión si hablara solo de las cosas malas de los musulmanes. ¿Vale? Si quiero hablar de otras religiones, abro el pico, y si no quiero hablar más que de la católica, cierro el pico en otras religiones, y ya está. El que tenga curiosidad, que investigue. ¿Vale? ¿Por qué? Porque la ideología, frecuentemente, y últimamente, desde hace más o menos 10-15 años en Colombia, por inmigrantes de otros países con otras ideas, contaminan la información referente al pasado de las tunas. Por eso, tenemos que tener la capacidad de discriminar, de comparar lo que me oigo con lo que yo leo. Y cuando se lee, todo no es verdad, hay que publicar con rigor. Voy a poner un ejemplo que ya yo lo he denunciado en internet. No sirve de nada. Wikipedia. El que tenga curiosidad, busque la palabra tuna en Wikipedia. En Wikipedia, que es una barbaridad, que una enciclopedia se haga popular. La democracia no significa que todos tengamos el mismo conocimiento ni el mismo rigor en la información que transmitimos. Vale, pues cuando uno pone una palabra por primera vez se convierte en el moderador de esa palabra. Y admite o no admite sugerencias, modificaciones. Pues al parecer todo señala que el que puso la palabra tuna por primera vez es un tuno mexicano, de esos que hablan de los sopistas y del patatín y patatán. Hay una pestaña de comentarios no sé qué diablos donde han metido todo lo que les puse con las sugerencias. Duerme el sueño de lo justo, ya no ni molesto. Porque nunca jamás lo va a poner, porque va en contra de lo que él quiere creer que es. Pero no es lo que la evidencia científica demuestra que fue y que es. ¿Sí? Entonces, cuando por aquí entra una cosa que no entra por aquí, verificar la seriedad del trabajo y las fuentes. Hay mucho conferenciante de barra de bar. Por eso estamos en una universidad. ¿Okay? Y eso es agua, doy fe. ¿Okay? Y voy a seguir este refrán. Porque mucha gente, porque no tiene tiempo, porque no le interesa tanto, por pito o por flauta, no lee, pero le entran las cosas por los ojos. ¿Eh? Yo puedo decir que Juanita es una chica preciosa, pero me creen cuando ven la foto de Juanita. ¿Ok? Bueno. Todos los datos son contrastados. Todos aparece debajo la fuente de donde yo los saco. La transición de llamarse estudiantina tuna que ocurrió entre 1870 y 1930, década D, tiene más de 300 y pico fichas bibliográficas. No las voy a poner. ¿Eh? Vale. ¿Y qué hacemos con esta información? Somos universitarios. ¿Qué nos enseñan? El profesor da una clase, uno se va a la biblioteca, coge el libro, verifica que no se ha inventado el teorema de Pitágoras y luego lo aplica. Y luego, este es el libro que va a salir en el primer trimestre, en PDF gratis. Mitos y evidencias sobre las tunas estudiantiles. Hay que contrastar la información. Si yo me creo que Caperucita Roja fue un personaje de la vida real, pues voy bien por la vida. Bueno, y una cosa que yo pongo en valor desde el principio: la tuna fue la más importante agrupación benéfica del siglo XIX y primera mitad del XX. Altruista, no se canta por dinero. Podemos cantar por dinero porque nos queremos ir de viaje, hay que pagar los tickets del avión, porque Juanito, el papá, cayó en desempleo y vamos a ayudarle para que no deje los estudios, por cosas puntuales.
Y podemos pedir para la Asociación de Cáncer del Seno, para ayudar al Hospital de la Leucemia, de los niños con leucemia. Por eso, un tuno universitario pide, para lucro de mi bolsillo jamás. Eso es indigno. Y hay gente que ha hecho de la tuna una profesión, y yo la critico. Bueno, pues venimos aquí, al entorno histórico, porque estos cuadritos a mí me gustan porque mi mujer entendió muchas cosas con esto. ¿Sí? Ella es muy lista, es psicoanalista, pero yo, estas cositas funcionan. Abajo el mapa de España. Fíjense que desde el siglo VIII hasta el año del descubrimiento de América, España, de más a menos, la geografía era árabe, era musulmana, era al-Ándalus. Entonces, lo poquito que había, primero verde, luego la zona en el año 800 amarillita, luego iban conquistando, ¿vale? En el siglo XII, XIII, aparecen las universidades, estudios generales, universidades. Y los goliardos, el que pudo haber tenido influencia en España, parece ser que era el goliardismo francés. A menos de 100 años de aparecer la primera universidad, ya no existía influencia goliárdica en España. Luego, no puede fundar una tuna o pertenecer a una tuna alguien goliardo, ¿vale? Porque la tuna barra estudiantina es del siglo XIX. ¿Sí? Segundo, los juglares y los trovadores. Juglares y trovadores. Los primeros, gente iletrada, los segundos, gente noble. Los primeros cantaban por monedas, los segundos, por ser noble, no era digno que yo recibiera dinero ni sueldo. Eran los que entretenían a los reyes. Vale. Pues no hay un solo documento que acredite la presencia de juglares y de trovadores en la tuna. Entendiendo por tuna, para ser generoso, los estudiantes que corrían la tuna en el antiguo régimen. ¿Vale? Aquellos que iban de su casa a la universidad, de la universidad a su casa, teóricamente por línea recta, pues si no lo ponían a remar en las galeras. Pero es que además, la inmensa mayoría de los que corrían la tuna, por mucho que digan grabados que se hicieron después de desaparecer la costumbre de correr la tuna, la evidencia dice que la mayoría no eran estudiantes, que eran jugadores, eran estafadores, hasta barberos. ¿Vale? Bueno, seguimos. Nuestros cuadraditos y nuestras rayitas. Y hay una cosa interesante. Las dos franjas amarillas son los grandes periodos de desamortizaciones. La flecha horizontal blanca, la más larga, cuando desaparecidas las instituciones pías ya no se repartía la sopa boda, por tanto no había sopistas. Luego, la morada clara y morada oscura, o violeta, como le quieran llamar, es cuando a partir de 1836 la regenta María Cristina, imitando el progresismo que venía de Francia, dice que el carnaval, en vez de ser en fechas puntuales, como luego veremos, pues puede ser anual. Y empezó en Madrid todos los años. ¿Ok? Bueno, pues esto para tener otra vez la cronología de lo que ocurrió. Pues ya les anticipé, la primera agrupación es la comparsa de estudiantes del Colegio de Humanidades de Calatayud. Cuando en 1834 salió a pedir para ayudar a las monjas. Todavía no se llamaban estudiantes. Salió, pues esto era para monjas. ¿Ok? No era para sí. Y este era el traje talar que se prohibió en 1835. Habíamos hablado de que esto salió en 1834. Todavía vestían con traje talar. Y eran colegiales. Y ese es su uniforme. Y ahí, esa V del mismo color que la loba, que es la sotana, es la beca. Ese colegio, que es el colegio de los irlandeses de Salamanca, tenía esa vestimenta. Era su uniforme escolar. Pero la regenta María Cristina dice en 1835 que no es acorde con las costumbres de la época, que era antiguado
y lo abole. Y le roba al estudiante que tenía eso desde antaño, su señal de identidad que lo distinguía entre el común de los ciudadanos de ese pueblo, de esa ciudad. ¿Vale? Y ahora viene el carnaval. Y el carnaval antes de 1836-37, cuando quitan el traje y dice que ya no hay que pedir permiso, no tiene que ser bodas regias, no tiene que ser bautizo de un príncipe heredero, no tiene que ser conmemoración de una batalla, no tiene que ser conmemoración del nacimiento de Cervantes. Todos los años. Madrid y cualquier ciudad que lo quiera hacer. Pues empezaron antes del 36. Pues eso era el carnaval. Un gentío y carretas alegóricas, carros alegóricos con diferentes motivos, como los que podemos ver en cualquier carnaval moderno en la actualidad. Había bailes de máscaras. Habían estudiantinas de carnaval que salían a la calle disfrazados de lo que le diera la gana. Algunos disfrazados de estudiantes y otros vestidos del uniforme que les prohibieron usar a los estudiantes. Como, en mi opinión, mi teoría, como reivindicación de lo que me has quitado. Y este es un caso, el estudiante Cabrera. Este grabado es de 1844 y se abolió el traje en el 36, 8 años después. Pero él tenía orgullo de decir que él era estudiante. ¿Y qué más me dice con ese grabado? Que no era colegial, que era manteísta, no tiene beca. ¿Sí? Pero curiosamente aparecen los grabados después de que se abole el traje. También, antes de 1836, el carnaval se hacía por la fiesta de San Juan y San Pedro, por Navidad, por la fiesta de moros y cristianos, que recientemente puse un recordatorio de un artículo de una comparsa de estudiantes en la fiesta de moros y cristianos de Villena. Pues luego alguien me dice, pues si eso sigue funcionando, tiene 171 años de antigüedad esa comparsa de estudiantes de la fiesta de moros y cristianos de Villena, que no está formada por estudiantes. Hay albañiles, hay gente de la industria del calzado, bla, 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 ¿vale? Y puntualmente también se permitía hacer por carnaval, antes de 1836. Y en ese entonces, en 1834, traigo este caso publicado por el Eco del Comercio, de una estudiantina de policías, un urbano, un policía urbano, un policía, que salieron a la calle vestido de estudiante, entre comillas literal del artículo, diciéndole al público graciosos cantares y agudas ocurrencias para postular, para pedir a favor de los enfermos. Y consiguieron 800 y pico reales que le dieron al alcalde para que lo distribuyera entre la gente que no tenía un bollo de pan que echarse a la boca. ¿Okay? 1838. Aquí un artículo que habla de una comparsa de estudiantes, pero todavía no se llamaban estudiantinas, hablaban de comparsa de estudiantes. Y el mérito de este artículo es que ellos salieron como muchas. Entonces, ¿qué ocurre? Que muchas hacían sátira, crítica, contra todo, contra los políticos, contra la iglesia, contra todo. Y ahí salieron los estudiantes con un palo como de escoba, con un rosco de pan, dando protesta del hambre que estaba pasando la población. ¿Va? 1838. Otra manera de hablar de una estudiantina o una comparsa es la de música de la estudiantina o música estudiantina, que salieron con pandereta y toda clase de instrumentos. Cantarán y tocarán aires nacionales en las fiestas populares del barrio de Chamberí, un barrio de Madrid. Vale. Fíjense, esto es raro, porque posteriormente luego pasó que las estudiantinas no eran ejecutantes, o sea que no tocaban su propia música. Iban los estudiantes delante, pidiendo, siempre con fin benéfico, pero detrás venía una banda, habitualmente militar o del municipio, que era la que ponía la música y luego había que pagarle. Entonces, de lo que tú sacabas de la pandereta, descontabas los salarios de los músicos y eso es lo que iba para el colegio de huérfanos. Para... 1841.
se empezó a intentar rescatar la identidad perdida cuando se prohibió en el 1835, 6 años después, la identidad perdida. ¿Y cómo? Pues con sombreros, hubo de todo, pero en este caso el que traigo es una especie de sombrero hongo, como los de los británicos, ¿sí? El típico color inglés lleva un bombacho, pero que eran cenicientos, o sea, color gris tirando a blanco, y le ponían una borla encima. La borla del color de los estudios, ¿sí? Amarillo para medicina, etcétera, etcétera. Y venían las críticas, el orgullo de toda estudiantina de llevar una buena borla que me identifique, mi borla es amarilla, la tuya es roja. Pues ya yo sé los estudios de cada uno. ¿Okay? En el 44 aparecen datos más abundantes, aunque no mucho, sobre el repertorio que habíamos hablado de aires nacionales. Los aires nacionales también se llaman aires españoles. Básicamente era la jota estudiantina y alguna que otra canción, pero desde el principio, luego veremos que estuvo el repertorio integrado en pleno siglo XIX por piezas, géneros musicales del resto de Europa, de Hispanoamérica, de música culta, luego de fragmentos de zarzuela, composiciones propias, el himno de mi estudiantina. O sea, es mentira que solo se tocaran lo que se llaman aires nacionales. Y eso es un grabado de lo que era una estudiantina del 45. Miren la vestimenta. Era un país pobre, hundido en la miseria, hundido en los gastos de la guerra de independencia de las colonias de ultramar, hundido en los gastos de la guerra después de haber echado a Napoleón de España. Y este hace referencia a las camisas garibaldinas de los guerreros italianos, 1861. Se pusieron de moda por eso unas camisas parecidas a seda roja, con botoneras, porque Garibaldi, un militar italiano que fue famoso y que conquistó, ganó muchas batallas, pues la llevaba. Igual que se vistieron de suavos, como lo veremos más adelante. Habíamos anticipado que los grabados reflejaban, en su inmensa mayoría, cosas que habían desaparecido mucho antes de haber sido publicados. Todos menos el de la borla. Este grabado de un tunante, estudiante tunante, o sea, un estudiante de la tuna, o sea, un vagabundo, un pordiosero, un holgazán, es del siglo XVIII. Todos los demás que hay se publicaron, dibujaron, publicaron después de desaparecida la costumbre. La inmensa mayoría por el viaje de Gustave Doré y el barón de Charles de Davilliers en la década de 1860 y pico, estuvieron como 8 o 11 años por España. Pues eso eran estudiantes de la tuna en el entorno de la mitad del siglo XIX. O sea, vagabundos pordioseros, mendigos sin techo. Esto, estudiante de la tuna de una serenata, 1881. No existía la estudiante de la tuna en 1881. Estudiante de la tuna, circa 1860, este de Charles Doré. Esto, lo mismo. Estudiante de Salamanca del antiguo régimen. Se publicó, se pintó, mucho después de que ya no se vestía así. Y además tiene elementos prohibidos, como es la espada, como son los naipes en el suelo. Estaba prohibido, no podían tener, no podían jugar. Si pasaba la ronda, ¿qué era la ronda? El maestrescuela o el rector, acompañado de bedeles y alguaciles, abriendo las puertas de las posadas o residencias donde se alojaban estudiantes, para ver si los pillaban haciendo otra cosa que no fuera estudiar. Que por eso había una norma que decía que las velas tenían que durar tanto tiempo para que estudiaran. Y pasar la noche en vela era pasar la noche con la luz de la vela hincando codos, por eso se estaba despierto. ¿Okay? Y al que pillaran jugando o haciendo cosas indebidas en la posada, le quitaban la licencia de posadero o de tutor de pupilos. Entonces, ¿qué ocurre? Perdían el fuero académico porque esa gente también estaban protegida por la justicia de la universidad y no por la justicia real. Y esto
estudiante de la Tuna va viajando con arrieros o muleros. Arriero y mulero es lo mismo. Bien, pero volvemos a ver. Primero, si eran pobres, ¿cómo tienen dinero para pagarse una mula? Vivirían a pie y yo lo veo todo montado encima. Segundo, la inmensa mayoría no eran estudiantes. Iban disfrazados de estudiantes porque así conseguían que la gente le diera una limosna más fácil y podían echarle algo a la barriga. Y esto desapareció mucho antes de que Charles de David, estos son grabados de Doré, mucho antes que Doré los publicara, que fue en 1881. Desapareció la costumbre de correr la tuna entre el 35 y el 47, fíjate. Luego encontré más cositas antes y después del 43-46. Bueno, pues desapareció. Ya no había. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque en 1846 empieza a haber el ferrocarril en la España peninsular. El primer ferrocarril de España fue en Cuba, se nos cuenta. En la España peninsular, y era más cómodo y más rápido subirse al tren a la carrera, no pagar y llegar a casa. Pues ahí lo explico. La ley del ferrocarril en el 46 y luego se amplió con miles de kilómetros de vía férrea con la ley del 55. También el plan de estudios del 36 reorganizó el territorio, las competencias de los colegios, los institutos, las universidades y lo que habíamos dicho ya, que la sopa boba desapareció entre 1798 y 1814, por tanto no podían comer gratis en el camino. Esto lo encontré hace poquito y fue motivo de un artículo sobre los sopistas, que es la distribución de los mendigos censados en 1858 en España. Había desaparecido la sopa boba, había desaparecido la costumbre de correr la tuna. Había unos pocos, era un país que estaba casi en la bancarrota por las guerras. Y estos lugares, todos de Madrid, los que tienen hasta 7 números y el 8 en Toledo, eran los escasísimos lugares donde aún se pudo repartir algo de alimento a mendigos hasta el entorno de 1834-1868. Contadísimos, menos de 10, ¿vale? Luego se dio por generalizadamente desaparecida la sopa boba. Y eso es una estudiantina de suavos, que es el uniforme del ejército argelino. Y vistieron así muchas, incluso de carrera como veterinaria. Y esta es la famosa estudiantina que la anticipé antes del Colegio Salín de San Fulgencio de Murcia, que en 1865 salió a postular para ayudar a los enfermos de la epidemia de cólera. El traje era un simple pantalón negro, camisa blanca, chaqueta negra, el manteo y el bicornio. ¿Por qué? Porque no tenían uniforme escolar. Y se abrigaban con el manteo a la misma vez que reivindicaran: devuélvame lo que me has quitado. ¿Vale? Y esta es la actual fachada del colegio seminario, y lo que pone escrito con sangre de toro en el quicio del arco de la entrada. Colegio Seminario del Señor San Fulgencio. Ahora mismo es una escuela de danza. Carnaval de 1870, pues había un barullo y en el circulito se adivina alguien disfrazado de estudiantina. Carnaval de 1870, una estudiantina cantando y pidiendo a aquel trepándose al balcón con la pandereta para que le dé algo. ¿Sí? La estudiantina Tuna Médica, 1870. Primer artículo que dice que recogieron fondos para socorro de los pobres, pero que estaba compuesta toda de alumnos de la Facultad de Medicina de Madrid. ¿Vale? Hubo otras que en el nombre insinuaron que eran estudiantes, por ejemplo, estudiantina Los Medicinantes. ¿Vale? Hubo otra que se llamó Olecranon. El que ha estudiado medicina sabe que el olecranon es el hueso del talón. Y así buscaban que la gente supiera que ellos eran estudiantes de verdad. Vinculación de la universidad. Ya les he anticipado que medio siglo comprendido entre la década de 1870 y 1930 empezaron a cambiar, a abandonar el nombre de estudiantina y pasarse al de Tuna para que la gente dijera: estos sí son estudiantes y aquellos que se disfrazan no lo son.
y a vincularse en el centro académico. Pues aquí tenemos una relación pequeñita, esto tiene más de 300 fuentes bibliográficas. Las que están en color diferente, dicen los investigadores portugueses, y yo me lo creo porque son personas serias, que tienen actividad continuada desde el año de su fundación. Más de 100 años para la Tuna Académica de Orfeón de Oporto, Tuna Universitaria de Oporto, fundada en 1891. Más de 100 años para la Tuna Académica de la Universidad de Coimbra, fundada en 1894. Y más de 100 años para la Tuna Académica del Liceo de Évora. De Évora está en el sur de Portugal. Pero aquí tenemos muchas cosas, más cositas. Pues variaciones en el nombre para decir lo mismo. Soy estudiante. ¿Cómo qué? Estudiantina a los hijos de Hipócrates. Contra, pues serán médicos, no, estudiante de medicina. Estudiantina Universitaria de Murcia. Estudiantina Escolar Murciana. Se fundó en el 1872 con un nombre y luego se volvió a fundar en el 1879 con otro nombre, lo que se estilaba. Ninguna tuna tiene actividad demostrada en el mundo hispanoparlante con anterioridad a las tunas del CEU, que era el sindicato español universitario, que por eso la gente dice que las tunas son cosas de Franklin. ¿Vale? Ninguna. Ahí aparece la tuna de la Escuela de Maestras de La Laguna. Estuvo vigente del 1921 al 29. De mujeres. Antes del franquismo. Hay muchas. Ahí aparece la Tuna Orquesta Escolar Universitaria. Mirad qué nombre más bonito. Eran orquestas de pulso y púa, eran orquestas de plectro, pero eran tuna. Y decían que además de ser tuna, soy escolar, una redundancia. Y además digo que soy universitario, 3 veces redondo. Pues no querían dudas. Y esa tuna fue vista. Luego veremos fotos. Y cambiándonos de nombre no se terminó, como es evidente en Colombia y en México, que cualquier agrupación que se diga tuna se llame tuna, sin estar vinculado a una casa de estudio y estar integrada por escolares. Esto es un ejemplo de una estudiantina ensayando por la calle en carnaval, pantalón negro, chaqueta más bien casaca, que era hasta larga, con el mantel. Los sombreros nunca se pusieron de acuerdo. Podían llevar lo que le diera la gana o no llevar nada. Hasta sombrero de copa, como se ve uno en primera fila. El boom de las comparsas de carnaval, último tercio. Habían de suavos, que ya vimos una, pero habían de pierrots, que es el de la derecha que tiene la guitarra, o sea, una especie de payaso. Habían de arlequinados, como el de la izquierda. Habían pocas con tricornio y manteo, que era lo que quedaba de la identidad del escolar. ¿Vale? Y sobre todo lo que me dice este artículo de la Ilustración Española y Americana del 25 de febrero del 1870. La mayoría de estas músicas ambulantes está integrada por personas que nada tienen que ver con la universidad. Ahí están entendiendo por qué esto es del 70. Empiezan a cambiar nombre y añadirle el apellido de los estudios para que la población sepa que yo, si soy estudiante, lo que estoy pidiendo es para ayudar a la gente que lo necesita, no es para mi lucro. Y otra vez con el traje de suavo, algunos de Mefistófeles, o sea, iban estudiantinas vestidas de diablos. Era carnaval. ¿Por qué yo me voy a meter con que en Colombia se pongan fajín? Vaya tontería, ¿no? Tuna de Santiago de Compostela, 1876. Vamos a ir viendo cositas. Cositas como que los clavijeros empiezan a abundar una escarapela y cintas que cuelgan. Eso es un adorno típico de carnaval. El presidente y vicepresidente de la estudiantina española que fue al carnaval de París en 1878. Hay quien dice que fueron a la Exposición Universal. No he encontrado un solo artículo que diga que pisaron la Exposición Universal. La mayoría de ellas eran alumnos de medicina de Madrid y el segundo colectivo más importante, alumnos del Conservatorio de Madrid, que según qué ley fuera, podían ser estudios superiores o no, pero la inmensa mayoría eran estudiantes de medicina.
Ese es el traje que se popularizó. ¿Por qué? Porque tuvo un boom mediático tremendo. Se publicaron grabados en España, en Londres, por toda Francia, en Estados Unidos, en los territorios los recientemente independizados y antiguas colonias de ultramar. Ese fue el que se popularizó. Y fíjense que el que tiene la pandereta lleva boina, los demás llevan bicornio. Los pandereteros, palabro que significa con el que se llama el que toca la pandereta, se diferenciaban del resto el que llevaban boina. ¿Okay? Y aquí los tenemos bailando en el jardín de Tullerías, y aquí tenemos otra vez, esto fue cuando se reunieron con los estudiantes franceses, unos con boinas y otros con bicornio. Y esta es la única foto que hasta ahora he encontrado de verdad de esa estudiantina. Esta es de la colección de Chencho, de Rafael Asensio González, publicada por la revista Euskal Herria, revista Vascongada, segundo semestre de 1899. Y esto tuve la suerte de comprarlo en un anticuario del sur de Francia. Es el sello del arte con que la estudiantina española sellaba sus cartas, porque tal era el rigor y la seriedad que las cartas se lacraban. No existían los tampones de tinta, se sellaba con lacre. Y luego empezó a copiar la gente. Esto es el canal del 78, los estudiantes españoles. En el 79, la estudiantina murciana salió a pedir por las calles de Madrid. ¿Por qué? Porque vino a la riada de Santa Teresa. La noche del 14 al 15 de octubre de 1879 diluvió. Y la lluvia, que fue abundantísima, además derritió las nieves perpetuas que entonces había y se juntó el hambre con la gana de comer. Hubo sobre 800 muertos por ahogamiento, las pérdidas en animales fue espantosa, se destrozaron todos los molinos que había en el río. Era una época en que no había corriente eléctrica, si uno quería harina tenía que pasar el grano por los molinos que estaban en el río para que la rueda diera vuelta y se moliera. Fue espantoso. Y sobre esto coge parte importante del libro que ayer entregué, el último que me quedaba, ya está agotado, sobre las estudiantinas que postularon en Opor Murcia. Y lo tiene la Luis Ángel Arango, que es este. Entonces, ¿qué ocurre? Que la estudiantina se gana, la tuna, se gana un enorme prestigio, un enorme reconocimiento en la sociedad, porque ayuda y da lo que ni siquiera el gobierno era capaz de dar. Este es el primer tuno del que se tiene una foto de México, estudiantina de Guanajuato, del colegio de Guanajuato, 1881. Bien. Es que luego la primera estudiantina de varones con actividad continuada en el continente es la estudiantina de la Universidad de Guanajuato, que no es la más antigua con actividad continuada. La estudiantina de la Universidad de Guanajuato actual se fundó en 1863, un 13 de abril. Y la tuna más antigua universitaria del continente es la tuna de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Rotiedra, que es mixta. Tarea difícil. Mixta. Yo no podría. Conjugar voces de hombres con voces de mujeres. Hay que tener una paciencia. Porque siempre ellas son las solistas y nosotros somos los coros. Va a ser que no. Bueno, total. ¿Y por qué se fundó mixta? Otro trabajo del campo que hice en su momento. Yo entrevisté a la fundadora, la profesora Norma Urrutia, de Literatura Hispana de la Universidad de Puerto Rico. Porque cuando ella, su rector, le dijo que quería que todos los profesores, a ser posible, si no la mayoría, fueran puertorriqueños, tuvieran doctorado, ella pensó en estudiar en la Sorbona. Y se fue la década de 1900, me dijo que sobre 1955. Se fue a París a ver si le gustaba la Sorbona. Y allí un día me dijo literalmente, yo estaba tan tranquila tomando un café y de repente una musiquita me fue atrayendo, como los ratoncitos y Jamelín. Bueno, y ella se fue detrás de la música y encontró que era una gente vistiendo raro con una música muy rara que le gustó. Y me dijo literalmente, a base de $2 en la pandereta conseguir respuesta a mis preguntas. Y ella se fue con la idea, al final estudió en Estados Unidos, pero el rector dijo que eso, o sea, aquí no hay costumbre en Puerto Rico, que vamos a montar esto aquí. Hasta que no cambió el rector en la década, en 1960, Jaime Resas Benítez, no le dio permiso.
se gustó a alguien, ella casualmente en el 61 fue el primer viaje de la Tuna Hispanoamericana del Colegio Nuestra Señora de Guadalupe y acabó casándose con uno de ellos. 2 más se casaron con otras 2 puertorriqueñas y ellos fueron los primeros directores de la Tuna de la Universidad de Puerto Rico. Que cuando ellos fueron coincidió con el viaje de Kennedy, Navidades del año 61, y poco antes, allá por el 16-19, fue la primera actuación y coincidieron y de ahí vino el amor y todas las cosas. Ahí entró la Tuna, en el continente. Y yo le pregunto, pero vamos a ver, ¿por qué es mixta? La universidad te obligó que no podías discriminar. Me dice, no, Félix, fue mucho más sencillo. Yo puse un letrero en muchos sitios que dijo, si eres estudiante, te gusta la música y te gusta cantar, ven a tal sitio que vamos a formar una Tuna. Me dice, Félix, aparecieron 8 hombres y 8 mujeres. ¿Qué le digo a la mitad que no? Pues una Tuna mixta. Vale, no era nada de segregación. No. Más carnaval, 1888. Eso era el carnaval. Disfrazarse, comer carne. ¿Y qué ocurre? Mujeres. ¿Dónde las menos? Por la mujer nunca jamás a nadie se le había ocurrido que podían estar interesadas en tener estudios superiores. Jamás había pasado por la cabeza de un político que al hilo eran 2 machos. Entonces, ¿qué ocurre? En 1888, una Real Orden, que era como funcionaba allí y aquello, le permitió matricularse en la universidad sin que le diera permiso el padre o el marido, porque antes tenías que darte permiso a tu papá o tu marido. Pero eso no era suficiente, tenía que tener el beneplácito de la autoridad. Y tenía que ir uno por uno todos los profesores pidiéndole que le firmaran que se hacían cargo de conservar el orden y el decoro en clase, porque claro, era muy soliviantador para el alumnado masculino que entraran unas faldas en la clase. ¿Vale? Bueno. Y me encontré yo en una subasta esa estudiantina de finales del 19. Es una estudiantina de mujeres, no cabe duda. Todo dice que es una estudiantina de carnaval. Del carnaval surgió. Pero mujeres con faldas, con bicornio, y ellas están con sus cintas en los clavijeros y ahí con sus instrumenticos. ¿Y qué pasó en el resto del mundo? Pues estas son las primeras estudiantinas que hemos encontrado en el continente americano. Todas fruto del impacto que hizo la estudiantina española Fígaro en sus giras por el continente americano. ¿Vale? Desde la estudiantina limeña, primera y de mujeres. Luego van a ver una foto. Bueno, y en Colombia, 1899, la lira colombiana. También van a ver fotos. Aquí tiene la estudiantina limeña. Era una orquesta de plectro. No era una tuna. Pero la primera estudiantina del continente fue esta. ¿Vale? Normalmente los directores eran varones que eran profesores de música. Como ahora algunas universidades tienen directores que no son tunos, son directores, son asalariados de la universidad, que les enseñan a vocalizar, a tocar, a mejorar, les hacen los arreglos. Luego se ponen becas, yo no me voy a meter. Estudiantina de Libertad, México, 1888, el director siempre lo van a ver en las fotos con la batuta. Estudiantina Porteña, Chile, 1889. Estudiantina Ovetense, de Oviedo, 1890. Estudiantina Española de Valparaíso, Chile, 1891. Estudiantina Cordobesa, 1891, fundada por Eduardo Lucena, el del Centro Filarmónico Cordobés, Eduardo Lucena. Fíjense, las cabezas pueden tener cualquier tipo de sombrero que se les ocurra. Estudiantina La Bohemia de México, 1892. Aunque sea una orquesta de plectro, miren los clavijeros con su escarapela y sus cinticas de carnaval. Estudiantina del Internado Académico de Viñas, 1893, México. Estudiantina de Señoritas Tagle y Rosa Salinas, Chile, 1896. Esta foto es del trabajo de Ramón Andreu Ricard. Estudiantina de Universidad de Barcelona, 1897. Sigan viendo las cinticas colgando de los clavijeros, típico ornato de carnaval. Estudiantina la misma, pero del año siguiente,
con 2 niños en el óvalo. Fue frecuente, finales del 19, primero del 20, que hubieran niños, que Chencho los llama mascotas. Hubo niños directores de estudiantina, niños solistas de bandurria. Estudiantina Valenciana, 1898. Miren esos cuellos, parecen baberos. ¿Me voy a poner yo a criticar que en Colombia algunas tunas se pongan fajín? No. Estudiantina Cenerense de La Serena, Chile, mujeres, 1899. Estudiantina Lira Colombiana, 1899. En Colombia también está escrito, y lo tenéis si queréis verlo, y algunas con piezas, con un hiperenlace que da a un archivo sonoro de esa estudiantina interpretando el título de esa pieza que está el hiperenlace. En aquel entonces en Colombia las estudiantinas, que eran orquestas de pleitro inicialmente, pasaron a ser intérpretes de música popular. Y llegó un momento que no te he identificado cuándo, que dejaron de ser piezas instrumentales a piezas cantadas. Y hubo muchas. Y dice Silva Vargas, cronista de la biografía, autor de la biografía del maestro Jorge Villamil Cordobés, que a esas orquestas populares se las llegó a llamar tunas. Por cierto, hoy me entrevisté, gracias a un compañero, a Jaime Martínez, de la 41 Santa Fe de Bogotá. Me entrevisté con un íntimo amigo de Jorge Villamil Cordobés, que me confirmó que Jorge Villamil fue miembro de una tuna javeriana que existía. Y lo tengo por el biógrafo Silva Vargas, por una periodista del Tiempo y por un testimonio de un íntimo amigo de él hasta que murió. Por tanto, aunque no haya documental que no he encontrado en el archivo histórico javeriano, yo me voy creyendo que existió una tuna javeriana a mitad del siglo XIX, del siglo XX, y que esta tuna, mientras no aparezca otra, es el primer registro de una tuna universitaria en todo el continente. Nada tiene que ver con la actual porque no hubo continuidad. Pero es un gozo para Colombia. Sí, señor. Es que creo que Colombia es un país, ¿no? No, es un continente. No, es que la primera del continente y es un gozo para Colombia. Pero es un orgullo. Bueno, estudiantina porteña, integrada por señoritas. Los 3 que están ahí son el director y sus ayudantes. 1899. Bueno, y ya había dicho que no solamente tocaba aires nacionales, no voy a poner las 300 y pico referencias, pero tocaron aires nacionales, pasodobles, boleros, zorcicos, malagueñas, jotas, seguidillas, peteneras y coplas. Todo eso está documentado y publicado en internet, en la página de Tunemundi, con su referencia. Aires hispanoamericanos, ¿por qué? Porque tocaron danzas puertorriqueñas, habaneras, guarachas, polos, tangos, zamacueca y milonga. ¿Quién tocó, entre otros, la danza puertorriqueña? La estudiantina española Fígaro y la Fígaro de Venezuela. O sea, ellos cuando hicieron la gira por todo el continente americano encontraron unos ritmos, unos géneros que no conocían, les gustaron y los llevaron para allá. Pues es normal. La estudiantina española Fígaro era de músicos profesionales, no era una tuna, era una estudiantina, sensu stricto. ¿Sí? Chico, se polinizó, o sea, llevó para allá ritmos españoles y trajo para acá ritmos americanos. Aires hispanoamericanos, aires europeos, los valses, la gabota, los rigodones, el chotis. El choti no es de Madrid, es de Centro Europa y se llamaba Scottish, como el whisky. Mazurcas y polcas. Aire, marchas, himnos, tanto nacionales como de la propia tuna. Canciones populares, música culta. Y entonces, ¿cuál era su organización? Pues había, fíjense lo que hemos dicho de la tuna estudiantina española, que fue el Carnaval de París en 1878. Le puse los dibujos del presidente y vicepresidente. Pero es que también tenían secretario, le llamaban al tesorero le llamaban contador. Secretario tesorero, había director musical, hubo director musical, y cuando era muy numerosa, porque no era raro que fuera la estudiantina de más de 100 personas, habían ayudantes del director
Y entonces adoptan conceptos de la milicia. Sargento de guitarra, sargento de novatos, o cabo, y sargento de postulantes. Normalmente, el sargento de banderas les enseñaba a tocarla bien, que no es lo mismo a saber sacarle dinero a la gente. Bueno, y entonces la estudiantina en esa fama cambia el siglo y aparece hasta en unos cromos, en unas tarjetitas que regalaban los chocolates. Chocolate Suchar, una estudiantina. Y seguimos viendo más estudiantinas en el continente americano, entre ellas, 1905, la lira antioqueña. Y en Francia, desfilando como si fueran estudiantes españoles. Bien, pues no pasa nada, una estudiantina de carnaval. Y estos dos son presidente y secretario de la Valenciana. Traje, chaqueta, pajarita y el bicornio. No había uniforme, no había un traje unificado, a pesar de la influencia de la española de 1878. Medicina de Granada, 1901. Ahí hay por lo menos 8 muchachitos. Facultad de Medicina de Cádiz, 1901. Están echando en falta las becas, ¿verdad? Y ya verán cuándo aparecen. Carnaval de Madrid, un barullo, muchos disfraz, y hay alguien que viste del antiguo escolar, manteo y bicornio. Ese era el traje del antiguo escolar. Volvieron a intentar regularizar la vestimenta. Los de Compostela le mandan a los de Barcelona una capa, a ver si nos apoyan ante el Ministerio de Educación y que en el tricornio, en vez de la cuchara, nos pongamos el color del escudo de la facultad. Los de Barcelona le dijeron así, que yo no me meto en eso, que es una tontería, y se acabó la iniciativa. Estudiantina de la Ribereña, de Aranjuez, 1902. Comparsa de carnaval, miren ese el gorno del bicornio que a la derecha, mírenlo ahí, debajo de la punta de la flecha, es el mismo, es la estudiantina Fígaro linarense. La Fígaro tuvo tal impacto que muchas otras le copiaron el nombre. Estudiantina Nueva Fígaro de México, la Fígaro linarense, la Fígaro portuense, la Fígaro jerezano, la Fígaro barcelonesa, pom, 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 pom. Hizo un impacto tremendo. Y eso que señala la flecha es un palo con una cosa grande que parece una pandereta, eso se llamó paleta. Y las paletas habitualmente se regalaban pintadas y indicaban el premio que hubieran conseguido en el carnaval, ¿vale? Habitualmente. Fígaro linarense, 1902, con 3 enanos. Académica de Oporto, 1902. Fíjense la bandera en el centro, siempre ellos se ponían en el centro la bandera y en el centro el director si lo tenían. Se le veía la batuta, yo tengo una batuta de principio de siglo en casa. Muy bonita en ébano, con apliques de plata, una chulería. Pero fíjense esa bandera, llena de un montón de cosas. ¿Qué? Cinta. ¿Cómo se llama la cinta de la bandera? Corbata. Se ponía como regalo a la estudiantina baratuna cuando había hecho, por ejemplo, una actividad benéfica. Pues como tú la haces altruistamente, dedicas tu tiempo, pues le regalamos una corbata, una cinta grande que tenía forma de lazo, con 2 cosas que colgaban que iban bordadas o pintadas al óleo para la bandera, y en algunos casos le regalaban una más chiquita al integrante de la estudiantina de la tuna que se pinchaba del jubón o de la capa, el origen de la cinta. Hay varias teorías. Estudiantina de Villa Constitución, Argentina, 1902. Esta estaba en la página web del Ayuntamiento de Villa Constitución y la última vez que intenté buscarla para copiar la URL ya la habían quitado. Pero está de ahí. Estudiantina de la Universidad de Santo Tomás de Manila. Estudiantina de la Escuela Nacional de Preparatoria, México. Este diploma está hecho en seda. Esa estudiantina, esa está en casa. Esa estudiantina nombró presidente honorario al ganador de un premio Nobel, a Echegaray. O sea, fíjense que daba prestigio vincularse a la tuna como que la tuna se vinculara con gente importante. Le abría puertas. De hecho, la estudiantina Pignatelli, que fue la segunda estudiantina de músicos profesionales que viajó al continente americano en el siglo XIX, le salió el viaje gratis porque se conquistó a un ministro y les pagó el viaje. Iban a la exposición de Chicago
y no se sabe si pisaron la exposición de Chicago, pero viajaron a Estados Unidos y a la vuelta o a la ida pasaron por las Islas Canarias, donde 3 o 4 o 5 anunciaron que iban a dar un concierto. Estudiantina Tomislav de Chile, 1905, croata, emigración croata al sur de Chile. Lira Antioqueña, 1905. Facultad de Medicina de Valencia, 1905, volvemos a ver esos cuellos tan exagerados. ¿Sí? Madrid, 1905, tuna escolar de Madrid, de la tuna de la Universidad Central de Madrid, que fue mixta. Miren que en el círculo del sombrero, ahí no lleva una cuchara, lleva una escarapela, 1905. Tuna escolar de Madrid, la de la Universidad Central, 1905. Allí hay una paleta con forma como de media luna, y la bandera. Todavía aquí no hay mujeres, ¿por qué? Porque como veremos más adelante, la mujer pudo entrar libremente a la universidad, 1910. Estudiantina del Real Centro Filarmónico de Lucena de Córdoba, 1909. Fue famosísima, yo creo que es la estudiantina de centro vinculado con la cultura, en Portugal son los liceos, más importante y que mayor relieve tuvo en España en el principio, antes de la Guerra Civil. Turno de Murcia, 1910. Miren lo que tiene, un lazo en la manga, no tiene beca, es un color claro, puede ser muy probablemente amarillo. Integrante de una estudiantina, es una tarjeta postal, se ha mandado por correo. ¿Sí? Él se lleva jugón y un manteo terciado, y el bicornio. Una antigua tuna universitaria, miren el ribete que tenía el jugón aquí en blanco o en amarillo pálido, no lo sé. Puede ser muy bonito, en dorado como los mexicanos. Los mexicanos usan mucho el dorado, el oro. Desfilando con las banderas que se adivinan al fondo. Una estudiantina francesa de carnaval. Es disfrazado de torero, pero es carnaval, ¿vale? El estereotipo del español. La mujer con peineta detrás de la gitana y el hombre vestido torero. 1912, miren qué bonita esta estudiantina, que es ejecutante, que dio un concierto en esa fiesta de un barrio de Madrid y llevaban loba, sotanas. ¿Ok? Es la última imagen que yo he encontrado de una estudiantina con loba, 1912. Tuna infantil zaragozana, 1908. Esta tuna tuvo la valía de ganar el segundo premio de entre comparsas y estudiantinas del Carnaval de Madrid en 1908. Y el pie de la foto pone que hubiera merecido un primer premio compartido con la tuna de la Universidad Central de Madrid porque no desmerecieron los niños. Un desfile, miren los estandartes de las carreras. Los estudiantes iban con sus estandartes, con sus banderas en los pasacalles. Eso era la amalgama que había en los carnavales. Hay una persona con un disfraz de guitarra, una estudiantina delante del jurado en el recuadro, carrozas alegóricas, disfrazados, una estudiantina de pierrots mixta, esta es francesa, del entorno de 1910, una estudiantina vestida de antiguos escolares en el Carnaval de Panamá, 1910, y de repente las mujeres dijeron que porque yo tengo que estarle pidiendo permiso a la superioridad para que me autorice. ¿Qué es eso de que yo tenga que estar yendo del profesor en profesor para que me firme que se va a hacer cargo de mí? Peor aún, ¿qué es eso de que yo tenga que llegar a al claustro de profesores, esperar allí que saliera el profesor, con él o con él, irme a la clase, sentarme al lado de él en la mesa, oír clases y con él abandonar el aula para volver al mismo sitio hasta que saliera el siguiente profesor? ¿Qué es eso? Y miraron y vieron que la ley no decía en ningún momento que solamente podían ser estudiantes universitarios los varones. Y entonces una nueva ley, un real orden del 11 de junio de 1910, dijo que matrículate que no tienes que pedir permiso. No es legal que alguien que lo tengas que hacer. En ese momento, y hasta 1930, hubo 21 mujeres nada más matriculadas en la Universidad de España, frente a 15.000 varones. ¿Cómo diantres
iba a haber una tuna femenina. Si entre todas las universidades nada más que había 21. Pero Universidad Central de Madrid, cuando intentaron que el uniforme fuera a ponerse una huella, no prosperó. Un tuno del 13. Estudiantina de Palencia, vestido como de marineros. La Jovellanos, de esta también tengo artículos y fotos de sus integrantes, es la primera tuna integrada por verdaderos estudiantes que hemos encontrado hasta el presente, que cruzó el charco y vino al continente americano. Concretamente fueron a La Habana. Y tengo hasta programas de mano de conciertos dados en La Habana. Todas de un instituto de Gijón. Y ahí, en el 13, las Jovellanos, en el 14, la primera referencia de que equipara tuna con estudiantina, porque ya venimos desde 1870 diciendo que somos estudiantes de verdad y no somos estudiantinas, somos tuna, y ya lo coge el diccionario. Una tuna femenina en Murcia. Esta no fue estudiantil, 1914. Debajo de la bandera hay un señor con bigote que es el médico, que era el director, y esta se formó para recabar fondos para el sanatorio antituberculoso que se estaba construyendo en aquella época en la región, una época previa a los antibióticos. La tuberculosis se creía que se curaba en la costa y en el alto. Dio conciertos en el Teatro Romea, que es el teatro de Murcia. O sea que tienen una importancia. ¿Qué decíamos de que Tunamundi estudiaba la historia de la tuna? A mí me da igual que está. A la hora de investigar, no sea académica, formó parte de la historia. Vamos a quitarnos el sarpullido. Pero si nosotros dejamos de llamar estudiantina para llamarnos tuna porque estamos vinculados al centro académico, pues por favor, un poco de respeto. No uses elementos no académicos si tú no eres. Tuna Escolar Veterinaria de León, con 2 ratoncitos en los círculos. Tuna Universitaria de Málaga, 1915. El lazo en la manga, por los estudios. La de Oviedo, viajando seguramente a Portugal, 1915. 17. Estudiantina del carruaje español, y van a montar en un carruaje de esos típicos carruajes de carnaval. Escolar Salmantina, sobre 1920. Tuvo una estudiantina femenina normalista de La Laguna, la escuela de maestra. Estuvo en vigor desde 1921 al 29. El artículo es de Chencho, buenísimo, lo tienen en internet con muchas fotos. Falda, bicornio, cuchara, manteo. Pero también había lo que se llamaba murgas, y lo traigo a propósito, porque esa palabra suena. Y mirad lo que significa. Compañía de músicos malos. Por eso cierto sector de personas que no se merecen la beca si son universitarios, llaman así a otras personas que a lo peor hasta son universitarios porque no satisfacen sus ideas prejuiciadas sin fundamento. Y en España se conoce como murga un grupo de músicos callejeros que interpretan canciones satíricas en los carnavales. Siguen saliendo, y los más famosos son los de los carnavales de Cádiz. Pero hay una excepción que aparece en el origen de la palabra murga, que dice forma semipopular de la música. Y en el año 1950 esta era una murga de Bogotá. Esto está publicado en El Tiempo, el 2 de marzo de 1950. Hombres y mujeres, músicos, que actuaban, varios de ellos especifican, uno es licenciado, el otro es ciego, este también. Entonces vamos a llamar las cosas por su nombre. Un universitario no necesita insultar a nadie. Estudiantina Facultad de Medicina Granada, del 24. Medicina de Granada, del 24. Mirad qué tamaño de pancarta. Eso ya no es una bandera, tiene 2 palos, de una pancarta. Tuna Escolar de Valladolid, del 24. ¡Ay! Estudiantina Madrileña, Universidad Central, 24. 4 mujeres. Las mujeres de la tuna, y están sus nombres publicados en internet. La galantería del hombre, cuando había fotos las sentaban. Se les regalaba un ramo de rosas o de flores. Y habitualmente estaban al lado de la personalidad.
En este caso el alcalde de Córdoba, pero pudo haber sido el director. Vale, Universidad Central, 24. A 14 años de haberse podido matricular libremente en la universidad. Y los que había antes no le hicieron fuchi como a los gatos. Estudiantina femenina de Benemérita Escuela Normal de Jalisco, México del 24. Escolar zaragozana con 3 niños, uno que tiene la guitarra más grande que él. Estudiantina Facultad de Medicina de Cádiz del 25. Una estudiantina mexicana del Carnaval de Veracruz que si no vistió de blanco porque le faltó, con la foto de blanco y negro no se sabe. Miembro de la estudiantina Salamanca Primitiva de Argentina, 1925. La del Colegio del Estado de Guanajuato, la precursora de la Universidad de Guanajuato, del 1926. Primero fuera del 881, que desapareció, luego apareció esta y luego vino la... Porque el Colegio del Estado fue lo que posteriormente evolucionó a la Universidad de Guanajuato. Estudiantina Escolar de Orihuela del 27. Una tuna de Derecho de Alicante me dice que solamente salieron a pedir. Wow, vale, pues sí que eran postulantes. Y todas eran estudiantes. Y que nada más que salieron para pedir. Bueno, vale. Pues sí que muchas estudiantinas y tunas nada más que salieron una vez para pedir y desaparecieron. Si el objetivo era ayudar a los que necesitaban. Y esta parece ser que no fueron ejecutantes. Simplemente salieron vestidas de antiguos estudiantes para recabar fondos. Creo que para las monjitas, no lo sé. Fígaro cordobés. Una de las tantas Fígaro. Mirar esos ribetes. Esta es la comparsa de estudiantes moro y cristiano de Villena, que les dije que tiene 171 años, según alegan en su página web, de actividad continuada, y no son estudiantes. Y este es uno de ellos que llevaba en ese año un lápiz gigante. Universitaria de Salamanca, mirar la escarapela tan gigante y las cintas que cuelgan de esa bandurria de la derecha. Universidad de Salamanca del 28. Estudiantina Gauchos Argentinos, del 28, sí que... Estudiantina de Lorca, una población al sur de Murcia. Pues miren lo que bonitos iban ellos. Estudiantina del Colegio Español de Tánger, niños y niñas de un colegio de enseñanza... ¿Qué pueden tener esos muchachos? 14 años, 12 años. El Instituto de Valencia, con un intento de adquirir identidad, un gorro que parece a esos gorros militares, que son así rectangulares, como los que usa la Legión. Estudiantina de Medicina de Cádiz del 29, cuellos parecidos a los cervantinos. Estudiantina de la bandera española, 1929, pues delante del abanderado y a los dos lados hay 3 chicas, con falda. Estudiantina femenina del Colegio Calasancio de la Sierra, 1929. Chicas. Estudiantina de Medicina Cádiz del 29. Y una de las fundaciones, porque aparecían y desaparecían, la del 29, salió este artículo diciendo que habían empezado a ensayar, que eran 88 estudiantes que la forman, que entre ellos hay 4 señoritas, 2 vienen de estudiar en la Facultad de Filosofía y Letras y las otras 2 del conservatorio, 2 tocan arpa y 2 tocan violín, y ellas usarán faldas de terciopelo negro. Y ahí está, después del ensayo, las 2 señoritas en los círculos con el director en medio. ¿Qué? Carnaval de Madrid del 30, seguimos con la parafernalia del desenfreno. La escolar coruñesa fue la primera que yo encontré una tuna de estudios superiores con identificado el nombre de la chica que había. Esa que está en el recuadro se llamó Azucena Touriño y estudiaba comercio. Ahí la tienen. Y dejo el pie porque lo pone. La señorita Azucena Touriño, que sigue la carrera de comercio y forma parte de la tuna escolar, es la primera vez que en colectividades de este género figura una mujer. Mentira, como tantas que nos dicen los periodistas que desgraciadamente no se documentan. Esto es del 32, y ya en el 24, en el 33, hubo mujeres en la tuna de la Universidad Central de Madrid. Ahí hay 2.
En el 33, en la tuna de la Universidad Central de Madrid. Esta foto la presentó en el primer Congreso Iberoamericano de Tuna de 2012 Fernando Álvarez Álvarez, director de la tuna hispanoamericana que viajó a Puerto Rico en el 60. Tuna América Gaditana, del 33. Estudiantina de la Escuela Preparatoria y Normal para Señoría de México, del 33. Esto es un desfile de estudiantina. Mirad qué gentío había, igualito que ahora. La gente le gustaba aquello. Las tunas y las estudiantinas tenían buen prestigio. Mirad esta. Estas sí son los tatarabuelos de tus padrinos. Eso. ¿Qué pone la pancarta? ¿Pedimos para mi bolsillo? Pedimos para los necesitados. Veterinaria de Córdoba, del 34. Universidad Central de Madrid, del 34, con 3 señoritas. En el momento en que un grupo de teatro le impone una corbata a su bandera. O sea, se utilizó varias veces. Una escolar médica de Valencia. Fíjense cuántos violines, lo saben por los arcos. Se estiran mucho los violines. Granada, 35. Y ya vino la guerra, del 36 al 39. Y pongo esto a propósito por otra cosa. Eran escasas las cintas, pero hasta el 45 por lo menos eran cortas. Llegaban como hasta aquí, mirar hasta donde llegan de la capa. Mirad cómo seguían en el 46 las cintas y las carabelas, los calavijeros. Luego vamos a ver otra cosa. Y esta es el año fundacional de la tuna hispanoamericana del Colegio Mayor Universitario Nuestra Señora de Guadalupe de Madrid, con su beca, que luego le costó mucho a las tunas universitarias y las copiaron. Y en el 48 ya las cintas empezaron a estar largas. Más bonito, como la beca. La beca no tiene más historia que copiarle a una tuna de colegio, que es su uniforme, la beca, es una prenda colegial, copiarle esta prenda porque se veía desde más lejos y más bonito que el lazo de color amarillo. ¿Vale? Las cosas a veces no tienen tanta ciencia, es puro presumidos que somos. Bueno, aquí otra vez la del Colegio Mayor en el 49, Nuestra Señora de Guadalupe. Y lo que le comentaba, pues sí, hoy tercer testimonio de una persona que en vida fue amigo de Jorge Villamil Cordobés, que me ha asegurado que el maestro Villamil le contó que él durante sus años de estudiar medicina en la Universidad Javeriana perteneció a una tuna que allí había. O sea que por lo menos la Universidad Javeriana tuvo tuna entre el 52 y 58. Pero que hay un artículo de Carol, no me acuerdo, Malaver, en El Tiempo, que ahí está el link, que dice que esa tuna era antigua, porque entrevistó a una persona que le comentó eso y ella lo pone entre comillas. Yo he hablado con Carol Malaver. Me dice, mira, este artículo creo que es del 92, ya ni me acuerdo. Pero no tengo más. Yo ayer me quedé ciego viéndome del 50 al 55 todos los números de la revista Cromo en la Luis Ángel Arango. No encontré una sola foto. Y el viernes iba a ser mañana, pero él me ha pedido que lo dejemos para el viernes, una cita con el padre Gutiérrez, que era el vicedecano de actividades estudiantiles, ¿no? Y me dice, Félix, yo no me acuerdo de eso. Pero en vez de mañana nos vemos el viernes, yo te voy a investigar. Bueno, total, que es una cosa interesante. Yo tengo 3 testimonios que dicen que existió. El del biógrafo de Jorge Villamil Cordobés, el de Carmen Malaver, y este amigo íntimo del maestro Villamil, que es Óscar Javier Ferreira. Entonces yo por lo pronto doy por confirmado que sí es verdad que hubo una tuna javeriana y por tanto, aunque no tenga continuidad con la actual, es el primer antecedente encontrado, el más antiguo, de una tuna universitaria en todo el continente. Medicina Barcelona, 70. Mirad qué bonito, lacitos amarillos en la manga. Medicina de Barcelona. Sin beca, 60.
Bueno, ya para qué voy a insistir de que no había sopista, de todo esto, porque ya... ¿Y Franco qué ocurre? Se encuentra un país destrozado, paupérrimo, diezmado. ¿Y qué hace? Meter a las mujeres en la casa y ponerlas a procrear, porque hace falta mano de obra en el campo y en la industria. Viudas a porrillo. Se alió con la iglesia y apareció por la hermana de Primo de Rivera, Pilar Primo de Rivera, este manual de la buena esposa que se publicó en 1953, que les voy a regalar con los titulares de las tarjeticas, lo tienen en internet. Ten lista la cena, planea con tiempo una deliciosa cena para su llegada. ¿La de quién? La del rey de la casa. Luz hermosa, descansa 5 minutos antes de que llegue, para que te encuentres fresca y reluciente. Sé dulce e interesante. Arregla tu casa. De rodillas no se había inventado el trapero. Invento español, por cierto. Hazlo sentir en el paraíso. Prepara a los niños. Minimiza el ruido. Escúchalo. Ponte en sus zapatos. Viene del trabajo, tiene estrés. No te quejes, porque sus problemas son más importantes que los tuyos. Y eso lo parió una mujer. Ese es adoctrinamiento. Una buena esposa siempre sabe cuál es su lugar. Esto ya es la guía del pastel. Hazlo sentir a sus anchas, ¿sí? Deja que se acomode en su sillón o se recueste en la habitación. Está chela, ¿no? Mira. Y luego en el 65 la industria sacó un comercial que también hizo mucho dañito 10 años después. Este era del brandy Soberano, que decía: Soberano es cosa de hombres. Y entonces lo tienen en YouTube, búsquenlo. Soberano es cosa de hombre y lo ven entero. Brandy Soberano, los toros son cosa de hombre. Las carreras de carros son cosa de hombre. El fútbol, cosa de hombre. Y la tuna es cosa de hombre. Pues ya nos metió el sello a fuego en la cabeza. Mentira, porque ya hemos visto que había tunas antes de Franco. ¿Sí? Bueno. Creó un conflicto en el ámbito de la tuna que antes no existía. El régimen intentó controlar a las estudiantinas de la tuna. ¿Por qué? Porque se les había olvidado que era un grupo de estudiantes jóvenes universitarios, por tanto con inquietud intelectual y capacidad de razonar por sí mismos, que se reunían en grupos por las noches. Y le fabricó esta orden de 1955 que lo regulaba. Decía quién podía formar tuna, quién no, cómo se tenían que vestir, que si el lazo en la manga izquierda, del color de la carrera con la insignia del CEU, Sindicato Español Universitario, en el centro. La bandera, efectivamente, por una cara el escudo del sindicato y por la otra el de la carrera que se estudiaba. Y con carné. Mirad, este carnet de un tuno de Córdoba. Y ahí en pequeñito, que yo lo amplío, dice: se comunica que este carnet imprescindible deberá ser presentado para el acceso a todos los actos oficiales que participa la tuna. En la salida de esta tuna todos sus componentes están obligados a presentar este carnet, y aquel que no sea de la misma, aunque vaya vestido como los demás, será rápidamente expulsado. La tuna ha sido siempre una institución de alegría y humor, y aquel que se salga de estos límites será rechazado de la misma por no reunir las cualidades indispensables de una buena educación. Pero es que hasta la década de 1960, cuando una tuna universitaria quería salir, tenía que pedir permiso por escrito antes, a quien, al gobernador civil. Y le tenía que decir: excelentísimo señor gobernador civil, la tuna de vecina de Murcia piensa para el día de la Inmaculada Concepción salir a las 6 de la tarde de la puerta de la facultad, ir por esta calle, por esta calle, por esta calle, por esta calle, llegar a tal sitio, dar una ronda, y por esta calle, dar otra ronda, y por esta calle, y disolverse sobre las 12 de la noche.
y tenía que ir acompañado por el número de la cédula de todos los integrantes. Entonces hubo tiempos duros. Cuando yo entré en la universidad en el 75, el año anterior habían entrado los policías a caballo en la universidad dando macanazos. ¿Y cómo se organizaban las tunas desde entonces? Pues presidente, vicepresidente, secretario tesorero, director musical. No hay sargento, pues ya no se llama sargento ni cabo, pero puede haber coordinador de púas, bandurria laúd, pues el que tenga bandola, cualquier cosa que se toque un púa. Coordinador de panderetas, sobre todo ahora que se estilan mucho las tunas que tienen la suerte de tener más de un pandereta y hacer coreografías. Y algunas tienen, y ojalá se propague, la figura del documentalista o cronista, porque si no se escribe y no se tienen imágenes, se pierde la historia de la tuna. Y luego también tenemos vocales, normalmente de 3 a 5 vocales, gente que quiere trabajar, ayudar en la organización de las cosas. Y sobre todo, estudiantes. Un director musical no es un tuno, es un profesor de música que ayuda a la tuna. El que rige los designios de la tuna es el estudiante. El jefe es el estudiante, que es el que le debe decir al director de música: quiero que montes la comparsita, o quiero que montes el diablo anda suelto. Y vamos este año al certamen tal. En México, Colombia, Puerto Rico y Chile, algunas universidades tienen un profesor de música asalariado, que es el director. Tienen una suerte que no existió nunca en España. Allí siempre el estudiante de la tuna, lo más frecuente es que sepa lenguaje cifrado de guitarra o de plectro, porque no sabe solfeo. Lo más frecuente es que aprenda a tocar instrumento en la propia tuna, muy pocos vienen con algo sabido. Nunca jamás la universidad pagaría ni pagará un profesor de música. Por tanto, nunca jamás un estudiante le consiente que dirija los designios de la tuna. Nunca, jamás. Y el que más sabe, habitualmente se le nombra director musical. Para ser tuno, tú tienes que pasar una fase de parrillaje. Tienes que aprender. CEU de Cádiz, en el 60 sin beca y en el 64 con beca. Ahí, en mitad de los años 60, fue donde le copiaron la beca a las tunas de los colegios mayores, sobre todo a la hispanoamericana. Hasta las tunas del CEU. Las de Franco de la Orden del 55, que les obligaba a llevar el lacito. CEU de Salamanca en el 70 sin beca, en el 65 con beca. Las pillaban antes. Universidad de Barcelona, 61 sin beca, 67 con beca. Ellos dicen, y muy posible sea cierto, que es la primera cuarentuna, pero se registraron después de la cuarentuna de Córdoba. Entonces legalmente la primera cuarentuna es la que este año me ha honrado con su beca, que es la cuarentuna de Córdoba. Y esto es la vestimenta estudiantil típica del estudiante portugués, porque nunca jamás se suspendió, se abolió el traje escolar en Portugal. Pero yo recuerdo a todos la costumbre estudiantil que germinó en el continente americano, no fue la portuguesa, fue la española. Y la vestimenta de los portugueses es altamente inadecuada en las tunas que siguen la tradición española. Pero cada uno es libre de votar y decir: quiero volver a vestirme de Pierrot. Pues me he visto de Pierrot, sí. ¿Ok? De hecho, hay un artículo reciente de Eduardo Coelho, uno de los 4 autores de Quid Tuna, el primer libro in serio sobre la tuna en Portugal, que especifica que hasta creo recordar, 1980 en adelante, hasta 1980 en adelante, después de que había tuna fundada en el continente americano, la tuna portuguesa era totalmente diferente a la tuna española. Y no es igual, y no se difundió al continente americano, ni siquiera a sus colonias como Brasil. No tiene ningún sentido. Boom de tunas en el 80. Y como hubo tanta eclosión de tunas, porque ya la economía española mejoró, estudiar en la universidad en España es baratísimo. Vamos,
Si yo comparo un semestre que dice mi mujer, y que seguro que no miente, que estudiar un semestre de psicología en la Javeriana, más o menos 6.000 euros, yo no sé al cambio, son un montón de pesos, ¿eh? Allí un año, 1.500, la cuarta parte. Pues allí no se da la gente la suerte que tienen con lo barata que es la educación universitaria. Bueno, pues hubo un boom. ¿Y qué se hizo? Las tunas decidieron crear la figura del apadrinamiento. Antes de 1900, de la década del 80, no hay ninguna con padrinos en España. ¿Por qué? Porque no se estilaba. Y después apareció lo de tuna novata y apadrinadores, ¿eh? Normalmente padrinos. ¿Por qué? Porque todavía no había habido suficiente mujerío para que eclosionaran las tunas femeninas, que son a partir más o menos de 1990 en adelante. Y ya hay bastantes tunas femeninas que amadrinan a las nuevas novatas femeninas, que es lo correcto. La falda, aquella que habíamos hablado del 29, pues puede ser larga como las que se predominan en Chile, cortas como las que hay en tunas portuguesas, algunas mexicanas y algunas de Puerto Rico. En España hay alguna, pero no es la norma. Y la norma es o cervantino o taleguilla. El cervantino es el bombacho, que es un gregüesco corto, y esto que es apretadito, no tanto como los toreros, se llama taleguilla, igual que la de los toreros. Y aquí tenemos la Distrito de la Laguna, la Femenina de Derecho de Alicante, la Universitaria de Salamanca, con bombachos cervantinos. Y en España y Hispanoamérica, ¿qué pasa? Pues miren esa variedad, ese policromismo mexicano. Decías tú del oro, sí señor. Pero es que todas esas imágenes son fotos de tunas universitarias. Se pueden vestir como les dé la gana. Como si se quieren vestir de Pierrot, volvemos otra vez. ¿Me voy a meter yo con el fajín de las tunas colombianas? No. La chica, mis niñas arriba a la izquierda, con Gisela adelante. Cuando yo entré a la tuna, el forro de mi capa y el de los faroles era amarillo, parecíamos abejas. Y luego cuando me dieron permiso a ponerme traje, porque yo fui el último novato que salió de pre-novato con sotana, el año 79-80. Me conservo el alcohol muy bien. Ya permitieron que hiciéramos un traje diferente. Me dijeron, Félix, lo vas a diseñar tú, si nos gusta bien y si no te lo rompes. Digo, vale, pues vale. Entonces yo diseñé este. Yo con este me casé y me volví a recasar. Y el año pasado en Chile hice la confirmación de votos con mi meruca delante de un círculo de tuna que estaba la femenina javeriana, estuvo hasta una tuna peruana. Pero miren usted hablando de Perú, qué casualidad. La tuna universidad peruana Cayetano Heredia, los fundadores en el 65, se ponían las cintitas colgaditas del suéter. Bueno, vale, no tenían obligación de saber nada. Pero es que luego se pusieron ponchos. Yo no los critico, como si se hubieran puesto una fajita. Tienen perfecto derecho a vestirse como les salga del alma. Y luego, pues vamos cronológico, la de Puerto Rico, con el hijo de Norma Urrutia, con la foto descolorida, porque es vieja, pero bueno. Y la vestimenta actual, o sea que la vestimenta dentro de una propia tuna puede cambiar. Fíjense, la fundadora, la vestimenta fundacional y la actual que tienen. El pardillo que lleva pantalón y camisa. Luego tienen el pardillo con chaleco. Luego tienen el becado con beca. Y luego, creo que 3 años después, les dan permiso para ponerse la capa. Pues menos mal que es en Puerto Rico y no es en España, pues se hubiera congelado. La capa es una prenda de abrigos. Pero es su costumbre, les parece bien, sin problema. ¿Vale? Pero que hay cosas, mis niñas. Mi hermano, que empezaron y acabaron. Y la tuna Antonio, que estamos aquí,
Entonces, esto es un repasito que tiene muy poquitas conclusiones. La evidencia hasta ahora contrastada solamente permite afirmar que las tunas actuales son las nietas de las estudiantinas de carnaval del siglo XIX. Que el tránsito de estudiantinas a tuna y vincularse al centro académico de 1870 a 1930. Que hubo tunas y estudiantinas académicas femeninas y mixtas antes de la Guerra Civil Española. Que la dictadura franquista consolidó las tunas académicas al hacer las tunas del CEU, que fueron las primeras que tuvieron actividad durante todo el curso académico y salían en vacaciones. Pero también creó el conflicto de género, que antes no existía. Que el boom de los 80 fue el que desencadenó que apadrináramos a las tunas para intentar que no se desnaturalizara la costumbre escolar que significa la tuna. Hay gente, yo lo utilizo de vez en cuando, la palabra, pero con cuidado, tradición. Eric Hobsbawm, que era el historiador más importante del siglo XX, fue porque ya falleció, decía que para que se pudiera hablar de tradición tenía que pasar inalteradamente a lo largo del tiempo y generalmente eso ocurría no solamente por el boca a boca, sino porque había soporte escrito. La tuna no ha pasado inalterada y no tiene soporte escrito porque no nos acostumbramos a hacer un diario de nuestra tuna. El que tenga capa, su capa es su diario de tuno, porque ponen los parches de los sitios que yo he ido como en viaje de tuna, no otros que me regalan como la Cruz de Santiago, y las cintas que me regalan las amistades. Eso es un diario de tuno. Lo demás, qué pena, no se escribe y se pierde. La tuna activa está conformada por estudiantes, por eso me da mucha pena la de Popayán, que es la más antigua del país. Que el año pasado, cuando yo me comuniqué con algunos de sus integrantes, me dice: Félix, estamos casi separados y hace 15 y 16 años que no nos entra un pardillo. Qué pena, que es una tuna abocada a desaparecer. Bueno, pues luego sigue la javeriana. No pasa nada. Si tunas hay, este país le gusta la tuna, y tunas novatas salen todos los años, das una pata en una piedra y salen 3 o 4 tunas nuevas. Pero, ¿y qué tenemos que hacer con toda esta información? No dejar de leer. Porque la tertulia de bar es que el alcohol modifica la lengua. Por eso es agua con gas. Y para leer, ahí hay 8 libritos que yo he escrito. Están todos en formato PDF gratis. Yo nada de lo que publico lo vendo. Cuando he publicado algo en papel es para regalarlo a la biblioteca de la universidad. ¿Ok? Y nada, pues aquí a que me acribillen a lo que quieran.